Amado Carrillo Fuentes sigue vivo. Nació en Guamuchilito, una pequeña localidad de la región de Sinaloa, a pocos kilómetros de Culiacán. Opiniones contradictorias lo tildan de hombre despiadado, amante de las mujeres, del alcohol y de la cocaína, y otras lo tildan de discreto hombre de la familia, benefactor de la población más necesitada. Era tal el secretismo que rodeaba su vida que la policía ni siquiera sabía su edad y solo disponía de una vieja fotografía. Comenzó su andadura en el mundo del narcotráfico junto a su tío Neto Fonseca, cuidando sus plantaciones de marihuana. Posteriormente entra en contacto con el cartel de Medellín, con los que inició una relación comercial que le llevó a construir la infraestructura que posteriormente le convertiría en el mayor narcotraficante de la historia. Los carteles mexicanos vieron las ventajas de la cocaína respecto a la marihuana, su producto estrella, que en los años 80 el tráfico de cocaína de México a los Estados Unidos era casi residual comparado con las enormes cantidades que enviaban los narcos colombianos a través de sus rutas establecidas en el Mar Caribe. Los carteles mexicanos eran simples empleados de los carteles colombianos, especialmente del cartel de Medellín, o sea, se dedicaban a adquirir a estas pequeñas cantidades de cocaína para introducirlas en Estados Unidos por la frontera. A partir de la muerte del colombiano Pablo Escobar Gaviria, jefe del cartel de Medellín, destaca en México el accionar de este narcotraficante que se afirma controlaba el cartel de Juárez. Durante su tiempo fue el más poderoso entre los 4 carteles que operan en México: el de Juárez, el del Golfo, el de Sinaloa y el de Tijuana. Amado Carrillo era discreto, no gustaba de aparecer en las noticias. Según la DEA, el cartel de Juárez ganaba unos $800 millones al mes y el 1% de ese dinero era para sobornos. Según la DEA, el jefe del cartel de Juárez poseía una flota de aviones que incluía varios Boeing 727, razón por la que fue apodado con el sobrenombre del Señor de los Cielos. Llegó a ganar más de $200 millones a la semana con la droga transportada a Estados Unidos. 2 meses antes de fallecer perdió a su principal operador, el general Jesús Gutiérrez Rebollo. Este militar, con fama de inquebrantable tras dirigir muchas detenciones de narcotraficantes minoristas, fue nombrado por órdenes del gobierno de Estados Unidos máximo responsable de la lucha contra la droga en México. Después salió a la luz que estaba en conveniencia con Carrillo. Bajo el mandato de Rebollo, durante mucho tiempo fue protegido de la DEA, y con el apoyo de Carrillo, México fue sustituyendo poco a poco a los carteles colombianos en la provisión de la cocaína de los Estados Unidos. Tras la caída del comandante militar, el gobierno estadounidense presionó a México para que detuviera a Carrillo. La DEA ofreció una recompensa. Amado Carrillo huyó hacia Chile, donde ingresó con el nombre falso de Jorge Torres. La foto del pasaporte era verdadera, pero nadie lo relacionaba con el personaje gracias al cuidado con el que el narcotraficante ocultaba su identidad. Regresó a México para someterse a una cirugía y cambiarse el rostro, ante las sospechas infundadas de que podía ser reconocido, ya que había unas presuntas fotografías recientes del narco en poder de la DEA. Seleccionó un grupo de cirujanos plásticos liderados por el doctor Miguel Ángel Orozco. Lo operaron en una clínica privada de México. En la madrugada del 6 de julio despertó con fuertes dolores, por lo que los médicos le aplicaron un sedante que provocó su muerte. La versión oficial de su muerte cuenta que la DEA identificó el cadáver con la cara desfigurada a través de sus huellas dactilares ubicadas en un viejo formulario de inmigración. La policía, en cambio, tuvo fundadas sospechas que pudo ser un asesinato, ya que los doctores encargados de operar al Señor de los Cielos fueron ejecutados días después. Tras la muerte de Amado Carrillo, los carteles mexicanos comenzaron una sangrienta guerra para ocupar el vacío de poder. Después de varios meses y cientos de muertos, llegó a la paz con un pacto entre los lugartenientes de Carrillo y el cartel de Sinaloa. El cartel de Juárez quedó en manos del hermano de Amado Carrillo, Vicente Carrillo, su otro hermano Rodolfo y su hermana Angélica, Ismael El Mayo Zambada y el jefe de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera El Chapo Guzmán. Este último se convirtió con el tiempo en el narcotraficante más importante de México. Su hijo, Vicente Carrillo Leiva, alias El Ingeniero, fue capturado por la policía el 1 de abril de 2009 en la Ciudad de México, cuando se ejercitaba en un parque de la ciudad. Amado Carrillo, reconocido por su crueldad y su astucia, fue quien desbancó a los narcotraficantes colombianos y en especial al cartel de Cali, de mercados estadounidenses como el de Chicago, Atlanta, Oklahoma y Seattle. Sorprendentemente, de uno de los que se burló Amado Carrillo Fuentes o trató de robarlo fue de nada más y nada menos que de Pablo Escobar. Escobar tenía una fama de ejecutar inmediatamente a los traidores y por lo general nadie se burlaba de él. Para 1992, cuando el gobierno colombiano, la policía y el cartel de Cali agudizaban la persecución en contra de Escobar,
el cartel de Cali junto con Amado Carrillo fraguaron el plan de no pagarle varios embarques de droga que para esa época llegaban a las costas de México, provenientes de la ruta de la Fania o la Fani, la ruta más lucrativa en la historia del narcotráfico y de la cual el artífice y dueño era Pablo Escobar, quien delegó la ruta a Gustavo Gaviria, su primo, para que la administrara. Luego, cuando a Gustavo lo asesinaron, Escobar se la pasó a los hermanos Moncada y Galeano, socios de Escobar en el cartel de Medellín. En complicidad con los de Cali, Amado Carrillo decide evadir el cobro y los pagos de la cocaína que entró por la ruta de la Fania y le dicen a Escobar que el embarque se cayó y se perdió, cosa que Escobar no se creyó. De manera inmediata hizo contacto con los suyos en Los Ángeles, donde efectivamente corroboraron sus sospechas. La droga sí había entrado al mercado americano y de manera exitosa. Entonces Escobar hizo lo suyo, movió lo inamovible. Sus contactos y lugartenientes Mario Castaño, El Chopo y alias Pinina llamaron a todo el mundo en México y Estados Unidos, donde amenazaron a todos los vinculados al cartel si el dinero no aparecía. Para esto, desde Medellín, Colombia, los Moncada y Galeano llamaron a Toto, el ingeniero, amo y señor en la administración de la ruta de la Fania, y de manera ágil le pidieron buscar a Tacho, el contacto mexicano responsable de los dineros, el cual sin tregua de descanso se apresuró a indagar y conseguir el dinero extraviado, pues ya los mexicanos temían los excesos de las vendetas del cartel de Medellín. De esta manera fueron recuperados más de 40 millones de dólares en solo 4 días. Nada más se supo de Amado Carrillo, el cual desapareció del panorama hasta cuando en Colombia dieron de baja a Escobar. La otra traición de Amado Carrillo fue al Chapo Guzmán. En 1993 el Chapo trabajaba para Amado Carrillo en la plaza de Guadalajara y solía disfrutar del alcohol, las drogas, el escándalo y la violencia. Incluso el joven capo solía ocupar pisos enteros de hoteles de lujo, llamando mucho la atención. La inexperiencia de Joaquín Guzmán Loera, así como su afición por los lujos y las fiestas, comenzaron a generarle problemas a la organización criminal que Amado Carrillo Fuentes intentaba sostener. No obstante, fue precisamente el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo lo que terminó por ser la gota que derramó el vaso. El Señor de los Cielos había investigado a detalle con sus fuentes en el gobierno a los involucrados en el polémico crimen. Amado Carrillo Fuentes vio en dicha circunstancia la oportunidad perfecta para deshacerse del Chapo. Amado lo entregó a la PGR no porque pensara que estaba involucrado en el homicidio del cardenal Posadas Ocampo, sino porque era en ese momento o nunca. Fue así como el 9 de junio de 1993, Joaquín Guzmán Loera fue capturado en la frontera de Guatemala con México. El Chapo fue entregado por autoridades del país centroamericano a la Procuraduría General de la República, luego de que supuestamente Amado Carrillo Fuentes proporcionara información para su aprehensión. Joaquín El Chapo Guzmán fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1 en Almoloya de Juárez, en donde permaneció encarcelado hasta noviembre de 1995, cuando fue trasladado al penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, de donde se fugaría por primera vez en el 2001. La muerte de Amado Carrillo es confusa. Fue intervenido quirúrgicamente durante más de 8 horas, pero en la madrugada del 4 de julio despertó con dolores y le aplicaron un sedante, Dormicum, que es midazolam, lo que supuestamente le provocó la muerte. Se cree que la muerte del Señor de los Cielos no fue un accidente, sino que estuvo planeada por integrantes de otro cartel. La policía tiene fundadas sospechas de que pudo ser un asesinato, así como también hay sospechas de que sigue vivo. Los doctores encargados de operar a Amado Carrillo fueron asesinados 4 meses después. Existen ciertas conjeturas acerca de la muerte de Amado Carrillo. Sin embargo, esta acción policial despertó sospechas en la población e hizo que surgiera la teoría que Amado Carrillo Fuentes salió con vida de la operación y logró escapar de las autoridades. La insólita teoría sobre el capo del narcotráfico se dio debido a que su cuerpo, después de ser secuestrado por la policía, fue mostrado públicamente una semana después de su muerte y presentaba varias inconsistencias. El cadáver del Señor de los Cielos todavía tenía barba y bigote, por lo que la prensa comenzó a preguntarse por qué no había sido afeitado antes de someterse a una cirugía para cambiar su apariencia. Otro factor que alimentó los rumores sobre la falsa muerte del narcotraficante mexicano fue la desaparición del comandante José Luis Rodríguez, quien presentaba similitudes físicas con Amado Carrillo Fuentes, por lo que los medios creían que el cuerpo exhibido era del elemento policial. Añadido a esto, en 1999 el escritor José Alfredo Andrade Bojorquez reveló que el Señor de los Cielos no falleció durante esta cirugía y que continuaba con vida. Extrañamente, el escritor mexicano desapareció meses después de esta publicación y no se supo más de él, por lo que se cree fue asesinado por revelar el supuesto secreto de Amado Carrillo Fuentes. No obstante, es posible que Amado Carrillo Fuentes se encuentre disfrutando de la paz en la Costa del Sol, en el Mediterráneo, cerca de las melodías que vieron el ocaso del gran Enrico Caruso.
Diversas fuentes dicen que han visto al Señor de los Cielos en Playa La Virgen, en Pucón, en Puerto Varas, Chile, otros caminando por las calles de Mónaco, otros que lo han visto en las islas griegas, otros pescando en las costas del mar Adriático, viviendo de manera tranquila y cómoda, disfrutando de su fortuna en un sitio remoto de esta geografía. Pero a ciencia cierta son hipótesis. Lo cierto es que es sospechoso la forma como murió y los eventos que están correlacionados con este hecho. No obstante, cabe resaltar que Amado Carrillo era un ser muy hábil, con una mente criminal que se anticipaba a los hechos. No cabe duda que pudo haberlo arreglado todo antes de dejar su antiguo mundo para comenzar una nueva vida bajo otra identidad.